campo eléctrico máximo, E a la J omega T. Y hagamos lo siguiente, lo derivamos. Este campo eléctrico que es este, lo derivamos y nos da esta presentación, J omega por el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Y ahora despejemos este campo eléctrico y nosotros encontramos que varía de la siguiente forma, menos J sobre omega por la variación con respecto al tiempo del campo eléctrico, y ese E es este E. ¿De acuerdo? Lo involucramos en la ecuación de la siguiente manera. Miren, yo ya tengo la ecuación en donde el primer término afecta a la variación del campo eléctrico con respecto al tiempo, y un segundo término que tiene que ver con la conductividad o con las cargas libres afecta también a un término igual, y puedo factorizar ese par de términos como E menos J sigma sobre omega por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo igual al rotacional del campo eléctrico. Entonces me permite a mí decir e inventarme lo que yo llamo una permitividad compleja, donde la parte real pertenece pues a la permitividad pura del dieléctrico, y esta parte imaginaria es la parte de cargas libres que están dentro del material. Muy bien, entonces yo puedo reescribir la ecuación como permitividad compleja, que ya afecta, ahora sí, la misma ecuación de ahora, la variación de campo eléctrico con respecto al tiempo, e igual al rotacional del campo eléctrico. Esta es la presentación de esa permitividad y la llamamos E menos J E'. Muy bien. Si yo multiplico esta permitividad compleja, la asocio a un condensador, ese condensador tiene que ser un condensador complejo. Si la permitividad que existe la asocio a un condensador, ese condensador lo voy a llamar un condensador complejo, porque tiene parte real y parte imaginaria. Si existiese esto como cero, pues el condensador tendría una permitividad simplemente E, y simplemente aquí sería J omega C. Pero volvamos entonces a la condición real y decimos que si yo multiplico J omega por C sub C, esa es la admitancia, ¿de acuerdo? Y es igual a G más J omega B, más JB, perdón. Muy bien, ¿qué ocurre? Vamos a hacer la multiplicación. Decimos que esa capacitancia compleja es una capacitancia que es producto de la capacitancia real que manejamos en la línea de transmisión coaxial, ¿cierto? Menos esta otra capacitancia que hay acá, C sub C. Entonces J omega C sub C será la multiplicación de esta frecuencia por 2pi por E por el logaritmo natural de B sobre A por omega por 2pi por epsilon prima sobre el logaritmo natural de B sobre A. Y decimos que la conductancia es el término real de estos dos términos. Escogemos el real como la conductancia, y la conductancia entonces será omega por 2pi por E' sobre el logaritmo natural de B sobre A, lo que hace que me permita a mí hacer una presentación ajustada al término de la capacitancia que calculamos. ¿Por qué? Porque miren ustedes que si yo multiplico por E y divido por E, esta ecuación la multiplico por E y la divido por E, ese término que hay acá es la capacitancia que hayamos encontrado. O sea, es omega por C por E' sobre E, ¿de acuerdo? Y la representación que tiene esa ecuación es entonces esta. Es esta. G es igual a omega C por E' sobre E. Y si E' es igual a E sobre epsilon 0, tenemos que llamar que E' es E' sobre epsilon 0. O sea, si normalizamos por epsilon 0, el valor de la permitividad normal pasa a ser E'. Y el valor de la E' que tenemos acá, si la dimos por epsilon 0, entonces la llamamos como E''. Y la conductancia será igual a omega C, E'' sobre E'. Y eso se llama tangente de delta. Ese tangente de delta es una medida del factor de pérdida. Obviamente que mientras más alto sea este término, más cargas libres hay en el material dieléctrico y más alto será tangente de delta.
repito, si sube este término, sube tangente de delta, y entonces la conductancia se empeora. ¿De acuerdo? Total, que lo que pretendemos nosotros es que este término tienda a ser muy pequeño para que la conductancia sea en realidad despreciable, como hemos dicho todo el tiempo. Esta presentación de G igual a omega C por tangente de delta resulta ser una presentación un poco desafortunada, porque ustedes y nosotros tenemos asociada a delta con profundidad de skin. Sin embargo, accidentalmente se aceptó desde el principio en las publicaciones hechas que este tangente de delta era asociado también a la pérdida, al factor de pérdida de el dieléctrico, y se quedó así, erróneamente se quedó así, pero delta en este caso es diferente al delta de la profundidad de penetración de skin. Aquí significa como tangente delta como un factor de pérdida asociable a la clase del dieléctrico que se está manejando. Y miren ustedes, hay una cosa importante sobre eso. Resulta que el dieléctrico, vamos a encontrar que la conductancia, como acabamos de ver en la ecuación, varía con la frecuencia, omega C tangente de delta. ¿De acuerdo? Si yo incremento la frecuencia, el valor de la conductancia crece. Esa es la razón por la cual los hornos de microondas funcionan. Un horno de microondas funciona bajo un concepto bastante simple, y es el siguiente. Recuerden ustedes que cuando uno habla de un dieléctrico cualquiera, dibujemos aquí una placa, otra placa, y tenemos aquí un conjunto de moléculas que se han polarizado producto de yo haber colocado una carga positiva y negativa a ambos lados del dieléctrico. ¿De acuerdo? Esta polarización estira un poco las moléculas. ¿De acuerdo? Con base en lo que vamos a ver aquí, vamos a entender cómo un pedazo de carne o un pan se calienta en un horno de microondas y no se calienta el vidrio. Es decir, cuando yo esto lo coloco, este pedazo, representando esto como un depósito de vidrio, es decir, esto es un pedazo de vidrio sobre el que yo he colocado este material dieléctrico, usted perfectamente en un horno de microondas, cuando saca esto del horno, el plato de vidrio está totalmente frío y el material que está aquí está totalmente caliente. ¿De qué se trata? De hecho, cuando yo estoy aplicándole a esto una señal de radiofrecuencia, estoy haciendo es que, número uno, si estoy aplicando una señal de radiofrecuencia de alta frecuencia, como es el caso de las hornos de microondas, estoy haciendo que este pase negativo pase acá y el positivo pase acá. ¿De acuerdo? Cuando eso ocurre, entonces las moléculas tienden a girar en su polarización. ¿De acuerdo? Cuando giran en su polarización, de ida y de vuelta, se friccionan. Esa fricción produce el calentamiento que el dieléctrico finalmente adquiere. Es decir, si pensamos en un pedazo de pan, las moléculas que tiene de celulosa o pues con las que están construidos el pan, esas moléculas se mueven a velocidades de microondas y ellas con su fricción se calientan mutuamente, y por eso hace que el material se caliente dentro hacia afuera. Pero también, si el material tiene algunas cargas libres, esas cargas libres viajan, van y vienen a lo largo del material y también ayudan a producir un calentamiento adicional. Si yo coloco un pedazo de vidrio, que es el caso patético de lo que tengo acá, un plato de vidrio, como el vidrio no tiene posibilidad usted de mover el arreglo molecular, porque es un arreglo, una estructura cristalina, donde no hay posibilidad de moverla, entonces el plato de vidrio no se calienta. ¿De acuerdo? Y si a eso le sumamos el hecho de que la cantidad de cargas libres que tenga el plato de vidrio introducidas a lo largo del material son muy pocas, pues objetivamente menos se calienta el material. ¿De acuerdo? O sea, esa es la razón por la que un dieléctrico como el que nosotros manejamos en la línea de transmisión pierde o introduce pérdidas de la conductancia, porque el valor de la señal de radiofrecuencia que tenemos aplicado produce una variación molecular, ¿de acuerdo?, que también produce